Pasan 22 minutos de la 1 de la tarde y ya estamos en contacto con Betty Arslanian. Buenas noches, Betty. ¿Cómo está todo por Armenia? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos una vez más a este reporte semanal desde Armenia. Por aquí todo bien, como siempre. Bueno, vamos a repasar eh, tres temas que hemos seleccionado especialmente que, bueno, podemos decir que dejaron bastante para pensar en los últimos días. Y esta semana, si tengo que resumir el clima general, diría que es una mezcla bastante rara, así que si les parece vamos a ir por partes, empezando con nuestro reporte. La primera noticia la titulaste La más pacífica. Sí, así es. Bueno, se trata de encuentros entre representantes de la sociedad civil de Armenia y de Azerbaiyán, en esto que se llama el puente de paz, ¿no? Ahora uno podría pensar, bueno, es la sociedad civil, diálogo, suena bastante bien, pero claro, la pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Qué tan real es este avance? Esto, bueno, hace varias veces que se viene haciendo, ¿no? En un país y en el otro, que representantes de la sociedad civil, sea miembros de distintas organizaciones no gubernamentales, del sector académico y demás, viajan o reciben, o sea, en esta ocasión en la parte de Armenia viajó a Azerbaiyán, pero ha ocurrido en el caso contrario, ¿no? Y si escuchamos a estas personas, que bueno, aquellos que nos están siguiendo por YouTube pueden ver una imagen de la conferencia de prensa puntual de esta semana, de los representantes armenios que viajaron a Azerbaiyán. Si los escuchamos, por supuesto, bueno, vemos que están súper convencidos de que esta es la forma y de que hay que seguir por este camino, ¿no? Esta semana, bueno, hicieron, como les decía, esta conferencia de prensa y una de estas personas, específicamente Naira Sultanian, que es la persona en la cual, bueno, la imagen que estamos viendo está enfocada. Ella es directora de la Fundación para el Desarrollo de la Democracia, dijo que en esta oportunidad insistieron varias veces en un tema clave, muy importante, que son los prisioneros armenios y rehenes detenidos en Bakú. Y esto no es menor, ¿no? Porque mientras haya personas detenidas, haya rehenes, haya incluso desaparecidos, hablar de paz queda un poco en el aire y seguramente coincidan conmigo. Ahora lo interesante es que ellos dicen que escuchar a la otra parte ayuda también a entender mejor el problema y pensar soluciones más realistas. Y acá es donde uno puede hacerse la pregunta de que si esto es un verdadero intento de construir confianza o simplemente mantener una imagen de diálogo, ¿no? Porque al final del día, mientras estos temas humanitarios sigan sin resolverse, siempre van a ser como una herramienta de presión política, ¿no? Incluso, bueno, en varias oportunidades, incluso esta semana también ha ocurrido que el primer ministro Nikol Pashinyan ha planteado el hecho de que, por ejemplo, si la parte armenia eh, se manifiesta sobre un determinado tema, por ejemplo, de que un reclamo territorial X, Azerbaiyán también tiene el derecho a plantearlo. Entonces, incluso el primer ministro de Armenia lo plantea como una cuestión entre iguales, ¿no? Sumamente horizontal, pero según mi perspectiva, tal vez algunos de ustedes lo compartan también, se está olvidando de un pequeño detalle de que estamos hablando de un Estado genocida, ¿no? Eh, el cual Armenia podría decir 100% y estar segura de que no ha genocidado a ningún pueblo. Entonces no podemos hablar de partes iguales o de una horizontalidad. Y en paralelo a esto también, bueno, apareció otra noticia vinculada con la relación Armenia y Azerbaiyán que generó bastante ruido. Se habló de supuestas exportaciones de Armenia hacia Azerbaiyán por primera vez. Claro, esto inmediatamente llamó la atención. Mucha gente dijo, ¿cómo?
ya hay comercio directo, más allá de que Armenia sí recibe productos de Azerbaiyán, como el combustible, ya van varios y varios trenes que vienen con combustible armenio, y que si salimos ahora a la calle, muchísimos autos están cargados con combustible azerbaiyano, ¿no? Porque eso ya se está comerciando. Pero en este caso, bueno, el Comité de Ingresos Estatales de Armenia salió a aclarar de que no hay ningún registro de exportaciones directas, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen estos números o estos datos? Bueno, de una cuestión bastante técnica que consiste, supuestamente, según las investigaciones, de que Azerbaiyán contabiliza el origen del producto, no desde dónde entra. O sea, algo producido en Armenia puede haber llegado a Azerbaiyán a través de otro país, o sea, de un tercer país como Georgia o como Rusia, ¿no? Y aún así aparece como la etiqueta de importado desde Armenia. Entonces, en resumen, no habría comercio directo, esto según voces oficiales, o sea, de Azerbaiyán, de Armenia hacia Azerbaiyán, no habría ningún tipo de comercio directo, pero sí hay movimientos indirectos que generan cierta confusión. Y esto también muestra algo interesante, ¿no? Cómo en este contexto cualquier pequeño dato puede interpretarse como un cambio político bastante grande. Cualquier novedad que tengamos sobre esto, o cuando tenga lugar una exportación real entre Armenia y Azerbaiyán, por supuesto que los vamos a mantener al tanto. ¿Y cuáles serían esos productos que indirectamente paran en Azerbaiyán, no a través de Armenia directo? Bueno, en este caso se estuvo hablando de flores o rosas. Pero, bueno, como les decía, esto fue totalmente negado por los organismos oficiales, pero en algunos medios hablaban de estos productos particularmente. Y al revés, como les decía, son productos petrolíferos, o sea, que vienen de Azerbaiyán hacia Armenia, y vienen también productos de Rusia, como por ejemplo el trigo sarraceno o el trigo, la harina común, desde Kazajistán también, ambos por vía Azerbaiyán. No siendo productos azerbaiyanos, pero sí cruzando la frontera e ingresando a Armenia desde Azerbaiyán. Perfecto. Betty, seguimos con la siguiente noticia, que la titulaste La más represiva. Bueno, y ahora sí, pasamos a algo bastante tenso, ¿no? En los últimos días hubo detenciones de militantes del partido opositor Armenia Fuerte, Uzbekistán. Para que recordemos, este es el espacio, el partido del empresario ruso armenio Sambel Garabedian, ¿no? Una de las fuerzas opositoras principales que se van a enfrentar el próximo 7 de junio al oficialismo, al partido Contrato Cívico de Nikol Pashinyan. En total estamos hablando de esta semana de al menos 14 o 15 personas detenidas acusadas de soborno electoral. Ahora hasta ahí uno podría decir, bueno, es una investigación. El problema es todo lo que viene alrededor de esto. Desde el partido denuncian que el caso está armado. Y esto ocurre a semanas de las elecciones parlamentarias. Lo que ocurre aquí en Armenia es que hay una ley que, o sea, durante la campaña preelectoral no se pueden realizar ningún tipo de donaciones ni actos que pueden ser confundidos con soborno, ¿no? Entonces muchos partidos se están cuidando de eso, incluso la Frata Snack-Sutiun, hay muchos programas de por ejemplo, programas solidarios de caridad o de donaciones que en este momento están suspendidos justamente para no caer en esta figura legal de sobornos electorales. Y este fue el caso, según las voces de este partido Armenia Fuerte, con estos militantes,
como por ejemplo, bueno, la imagen de la muchacha que teníamos hace instantes, ella, bueno, según lo que puede conversar un poco con representantes de este partido, es que ella usualmente hace donaciones a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, que formaban parte del ejército ruso. En este momento, bueno, son son ancianos, ¿no? Y por ahí están pasando por momentos financieros bastante complicados. Entonces ella, que es una de las figuras más importantes también de este partido, usualmente hacía donaciones, ¿no? Entonces se filtraron algunos audios, algunos mensajes con estas personas mayores de edad, y eso fue que cayó bueno, en el Comité de Investigación de Armenia, y por eso, en este caso, a ella la detuvieron, pero después se aclaró todo y no estuvo más de un día presa. Sin embargo, hay otros militantes que no conozco los casos puntuales porque tampoco se difundió mucha información sobre esto, pero aún continúan en prisión. Algunos fueron liberados y otros continúan en prisión. Y bueno, cuando en un periodo preelectoral empezás a ver detenciones de opositores o limitaciones al acceso legal, acusaciones cruzadas y demás, la pregunta es inevitable. ¿Esto es una lucha contra la corrupción o es una presión política? Eso lo dejo bajo el cuestionamiento de nuestros oyentes. Porque bueno, no es un hecho aislado, ¿no? Ya hubo otras detenciones previas, incluso del partido de la Frata Naxutium también, tenemos arzobispos aún detenidos, y todo esto se da en paralelo a otro dato muy importante, que es el crecimiento de esta nueva fuerza armenia fuerte en las encuestas, ¿no? Y entonces, bueno, el timing genera algunas dudas. Y mientras tanto, también vinculado a este partido, no quiero dejar de mencionar una cuestión muy importante que tuvo lugar esta semana también, que el propio Sambel Garabedian actualmente, repito, está arrestado, está bajo un arresto domiciliario. Hace unos días, bueno, incluso su detención se estiró por 3 meses más, después de una audiencia, de un juicio que tuvo lugar esta semana, y además él está intentando resolver otro problema, el de sus ciudadanías o nacionalidades. Porque, bueno, por supuesto quiere ser candidato a primer ministro, pero recordemos que él tiene la ciudadanía rusa y chipriota, de Rusia y de Chipre. Y la ley armenia no permite esto, no permite que el candidato a primer ministro tenga otra ciudadanía. Entonces, ya Sambel Garabedian esta semana empezó el proceso de renuncia a estas nacionalidades. Vamos a tener seguramente mucho más para compartir con ustedes sobre el momento preelectoral que está viviendo Armenia, porque básicamente este es el eje que está atravesando el escenario nacional hoy en día, pero por ahora lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar, si les parece, a la tercera y última noticia. La tercera y última noticia la titulaste la más despectiva. Sí, exactamente. Para mí es la más preocupante a nivel social, y tiene que ver con el discurso de odio contra los refugiados o desplazados forzosos de Artsaj, ¿no? Un informe reciente muestra algo bastante claro, ¿no? Cada vez hay más tensión política. eh, Mientras más haya tensión política, más este discurso de odio incrementa y se ve en la realidad de Armenia. Y en marzo, específicamente, fue un ejemplo muy fuerte. Tuvimos, bueno, todo se disparó a partir del episodio en el metro de Yerevan, cuando el primer ministro Nikol Pashinyan tuvo un cruce muy fuerte con una mujer de Artsaj, pero también lo que vino después fue aún más grave, ¿no? Porque a partir de ahí empezaron a circular más ataques, desinformación, insultos, no solo contra esta mujer que viajaba con su niño, no sé si recuerdan, lo hemos tratado en reportes anteriores, sino contra los desplazados forzosos en general, ¿no?
creo que se instalaron, por lo que veo, dos ideas bastante fuertes, ¿no? La de que los habitantes de Artsakh son ingratos, o sea, no son agradecidos con los ciudadanos de Armenia por, no sé, por ceder su territorio para que puedan vivir aquí. Son cuestiones que la verdad que personalmente no entiendo, entonces a veces cuesta, ¿no? Ilustrarlas y compartirlas y socializarlas. Y por otro lado, de que son ignorantes o incapaces. Estas son distintas vías de discriminación, podemos decir. Y esto no solamente queda en las redes sociales, sino que se fue amplificando en los medios de comunicación, en las figuras públicas, por usuarios, o sea, usuarios con mucha audiencia en las redes sociales. Y acá creo que vemos que no es solamente el gobierno, ¿no? El que imparte estas ideas, sino que también hay sectores de la oposición que también atacan a los desplazados de Artsakh, ¿no? Especialmente cuando tienen posturas políticas distintas. Y esto es algo que lo vislumbra este informe que les decía que plantea esta problemática. O sea, que si apoyan al gobierno son criticados, ¿no? Y si no los apoyan, también. Es como que están en una situación de mucha vulnerabilidad y de mucho ataque, ¿no? Sea lo que sea la ideología que tengan o la inclinación política que tengan, son criticados. Y el informe, bueno, les decía que lo dice claramente, ¿no? Y esto termina reforzando muchos prejuicios, generando mucha división y haciendo mucho más difícil construir una sociedad más cohesionada, ¿no? Y quizás lo más preocupante es la falta de respuesta, porque cuando no hay consecuencias ante este tipo de discursos, terminan muchas veces y lamentablemente normalizándose, y eso es muy, muy peligroso para una sociedad. Así que, bueno, como ven, una semana bastante movida. Creo que la clave va a estar en lo que pase en las próximas semanas, porque todo esto, bueno, no ocurre en el vacío, sino que está todo directamente conectado también con el proceso electoral, y ahí es donde, bueno, se van a empezar a ver muchas definiciones. Muchas gracias por acompañarme una vez más y Betty, nos vamos a encontrar. antes de irte, me quedó como Sí. resonando un poco esta última noticia que estabas compartiendo de cuál es la situación actual de los desplazados de Artsakh, teniendo en cuenta que no tienen apoyo ni del gobierno actual, ni tampoco de la oposición, que estamos también en plena campaña, que la población de cierta manera a través de redes sociales y demás tiene como un concepto de ellos que lo está dejando por fuera de la sociedad y, como bien tú dijiste, en una posición bastante vulnerable. Sabemos que muchos de los desplazados decidieron no radicarse en Armenia, no quedarse en Armenia, irse a Rusia u otros países, pero ¿cuál va a ser la situación de ellos? Hoy por hoy, ¿cómo están? Bueno, hay casos muy distintos uno de otros. Hay unos que están en situaciones de mayor privilegio, facilidad, y otros que no tanto. No debemos olvidarnos de que hay programas que son estatales, sea de vivienda y demás, aunque no los suficientes, ¿no? Para esta cantidad de gente que necesita asentarse en este país, pero sin embargo existen. También, por otro lado, hay programas por medio de financiamientos que vienen del exterior, pero tampoco son suficientes. Entonces, la situación es bastante compleja, no solo desde lo financiero, sino también, como decía, desde la integración social, ¿no? Y después también tenemos un tema en clave que es la cuestión de la ciudadanía, el hecho de que hayan sido desplazados y hayan tenido en ese momento en Artsakh el pasaporte armenio. Eso no los hace, ¿cómo lo puedo decir?, 100% ciudadanos de Armenia, porque tienen un código que es específicamente el 070,
que plantea, o sea, de que cuando está en el pasaporte, eso indica que estaban en el territorio de Artsaj, o sea, que no gozan del 100% de los derechos, ni tampoco de las obligaciones de un ciudadano armenio, y deben volver a hacer esa ciudadanía para recibir su vivienda, para gozar de otros, de por ejemplo, planes de inserción laboral y demás. Y hay muchas personas que no están preparados o no quieren todavía renunciar a ese pasaporte, porque ese pasaporte les otorga también la condición de refugiados, ¿no? Y eso es una condición internacional de que son refugiados en todo el mundo. Claro. Entonces, renunciar a ese pasaporte y obtener el pasaporte armenio real, por así decirlo, les sacaría esos derechos de esta condición de refugiados, pero por el otro lado no podrían ejercer su derecho al voto, por ejemplo, o gozar de los programas estatales de vivienda y de empleo y otros subsidios. Betty, antes de despedirte, semana muy importante para todos los armenios, estamos en vísperas del 24 de abril. ¿Qué actos o qué concentraciones se piensan hacer en Armenia así a grandes rasgos? Y en el próximo reporte obviamente me imagino que vas a entrar en detalle de eso. Sí, seguramente vamos a estar cubriendo lo que es la marcha de la noche del 23 de abril, ¿no? Que como siempre organizada por la juventud de la Frata Xnactzukiun, allí estaremos presentes. Ese es uno de los actos más importantes. Y al día siguiente lo que serían las visitas oficiales de las autoridades armenias al memorial Yizernagapert, que también es súper polémico, déjenme decirles, porque no sé si habrán visto nuestros oyentes a lo largo de estos meses, el Yizernagapert, principalmente la estructura de los 12 hormigones, o la estructura del Yizernagapert, sí, estuvo siendo sometido a obras de reforma. En unos momentos, bueno, hace incluso algunas semanas, estuvo como bastante mala la situación y bastante preocupante. Principalmente, bueno, voces de la oposición plantearon su cuestionamiento de que cómo puede ser que el Yizernagapert se vea así, pero desde las voces del gobierno, bueno, estaban hablando de filtración de humedad o trabajos que se habían dejado desde hace muchísimo tiempo y que le estaban metiendo mucho para que esté listo para este 24 de abril. Ayer ya se anunció como que ya había llegado a la fase final y que va a estar listo para el 24 de abril, así que cuando esté ahí seguramente les voy a mostrar el estado del Yizernagapert, pero es una cuestión de mucho debate público, déjenme decirles, porque había muchas personas preocupadas por esto. Perfecto, Betty, muchas gracias por tu reporte. Como siempre te despedimos. Feliz domingo, feliz semana y será hasta la semana que viene. Un placer estar con ustedes. Hasta el próximo domingo.